tal, amigos y amigas? Bienvenidos a esta jornada del día de hoy. Buenos días a todos. Todo el país de aquí, el país de afuera. Y también nuestros amigos extranjeros, algunos que nos ven, nos hacen el favor de vernos y comentarnos. Así que bienvenidos todos a Geopolítica. Dígame, don Jorge. Y en este tiempo donde muchos cierran fronteras, ponen muros, cierran puertas, nosotros aperturamos la comunicación entre ustedes a través de Geopolítica, donde a través de las diferentes plataformas ustedes pueden vernos en diferentes horarios. Así es que bienvenidos a bordo. Así es, hoy estamos 12 de octubre. 12 de octubre, ¿verdad, Aquí llegó otras comisiones y en otras... El supuesto descubrimiento. O encuentro de dos culturas. Encuentro, como usted quiera llamarle. ¿Sabe que muchos países, que incluso, bueno, en Estados Unidos, comenzamos con Estados Unidos, que tiene el 12 de octubre como lo tiene el feriado? Creo que todavía lo tiene. España es feriado. Y hay muchos... En España las celebraciones son múltiples. Sí, y hay muchos lugares en Estados Unidos que tienen el nombre de Columbus. Incluso en una ciudad importante del estado de Ohio, se llama Columbus. Pero particularmente en California, se levantó hace unos años un movimiento tendente a provocar, a presionar la eliminación de todas esas celebraciones alrededor del nombre de Cristóbal Colón. Y a destruir las estatuas que le han erigido y los monumentos que le han erigido. Tanto así no. Por lo menos en California no fue así, en Estados Unidos. Todo Estados Unidos. Pero sí ha habido una presión para que no se glorifique tanto a ese que ellos dicen que fue un conquistador, y como todos los conquistadores son criminales generalmente. Bueno, es que esa es la función histórica de desconocer, porque el ámbito cultural, político, económico a veces encuentra representantes de personas que no tienen ningún tipo de brillo y que no, quieren hacerse con una connotación social que no han adquirido a través de degradar las acciones de otros, sí, independientemente de lo que usted pueda pensar. A través de los extremos. A través de los extremos, efectivamente. Porque no hay ninguna duda. Querer matar a un artista famoso lo convierte a usted en famoso, no, eso no es verdad. Lo convierte en un depredador. En un depredador. Y eso ocurre también porque independientemente de lo que se pueda creer, de todas las tropelías que usted le pueda atribuir a Colón y a su grupo de descubridores. Y todo lo que ocurrió después. Y todo lo que ocurrió. Que fue una pero eso es sencillo. Óigame, terrible. La Antártida está ahí. Póngase usted a hacer una misión y coja para la Antártida a ver si es verdad que va a tener éxito. Coja usted que quiere depredar. Póngase usted a construir. Claro, hay demasiadas evidencias. En Canadá, en esa parte norte de los Estados Unidos, hay demasiadas evidencias de que antes ya habían existido misiones otros no descubridores, no exploradores que llegaron mucho antes de Colón, que llegaron a las costas. Sin embargo, lo que realmente le produjo el impacto a la humanidad, que algunos historiadores y antropólogos llaman que fue completar el mundo, realmente fue el llamado descubrimiento. El llamado de Colón. Por incidentes posteriores, usted no puede disminuir esa epopeya. Y hay que decir que esa epopeya estuvo acompañada de 3 herramientas simbólicas que denotan la calidad y la condición de lo que fue ese encuentro de las culturas o el descubrimiento. La espada, la Biblia y el Quijote. Simbólicamente representando cada uno de los elementos que le acompañaban. La espada para destruir todo lo que pudieron hacer e imponer por fuerza. El látigo. Y eso se lo podemos devolver. Tanto a España como a Europa completa, todas las espadas que utilizaron se las podemos devolver porque la esclavitud que formalizaron, todas esas tropelías que ejecutaron.
La Biblia, dicen algunos que también se le puede devolver, pero hay que decir que el cristianismo ha sido la base del desarrollo de la humanidad y que el mundo occidental, gracias a las iglesias cristianas, han formalizado la estructura político-económica más desarrollada que ha presentado el mundo y más justa hasta ahora. No, pero, y el tercer elemento, ¿cómo tú vas a ver? el tercer elemento ¿Cómo tú vas a decir y eso? el tercer elemento ¿Y las otras y religiones? el tercer elemento que no podemos devolverlo es el Quijote. El idioma, no El idioma, la cual unificó, nos elevó y nos dio la condición humana de seres que pudiesen comunicarse en un mismo lenguaje con toda la característica de lo que es el español. El idioma es la herramienta. La transferencia de conocimiento más importante, porque es la forma de cómo comunicar todo lo que existe. Si no hay un lenguaje formal, no hay transmisión de conocimiento. Bueno, algunos también antropólogos dicen que antes no había lenguajes que no eran verbales. Los primeros seres humanos, entre comillas, no tenían lenguaje verbal, pero sí tenían otro tipo de lenguaje, que al final es un idioma, un lenguaje. Pero hay un lenguaje internacional que se está aplicando mucho ahora en estos tiempos, son los hechos consumados. Hechos consumados que se están dando en diferentes focos de guerra de lo que está surgiendo en el mundo. Y aquí en el país ocurrió un hecho consumado con la quema que se produjo en Dajabón. ¿Y qué pasó la aduana? ¿Y qué pasa con la guerra? No, la guerra está, sobre todo lo que está ocurriendo en el área de Gaza, es tierra arrasada lo que está aplicando. No, tú te quieres sustraer de ese episodio. No, es imposible. No es imposible, la guerra es imposible sustraerse. La humanidad y el dominio y el control que se tiene por parte de los que quieren dirigir al mundo y los que pretenden sustituirlo, mira, es la guerra. Hay episodios que a los líderes políticos es como tenderle una alfombra roja, que no buscan el episodio en sí, pero les permite, les tiende ese puente, que es como si el que se está ahogando y tú le tiras un tubo, y con ese tubo puede llegar a la orilla. ¿A qué me refiero? Así es la guerra. ¿A qué me refiero? El caso de Netanyahu, que es un gran líder. Y del liderazgo político completo de Israel, que estaba seccionado, segmentado. Ahí voy. Él estaba muy disminuido. Incluso pudo formar gobierno, fue a retazos en las pasadas elecciones. Y que de reciente formación del gobierno. Este episodio en que está envuelto Israel, unifica. Frente a Gaza, ha logrado unificar a todo el liderazgo político y militar bajo su sombra, bajo su hegemonía. Incluso el puente se lo tendió la propia oposición, que estaba pidiendo la cabeza de Netanyahu hace unos días, y ahora él logra que a su alrededor se nuclee todo Israel para enfrentar una situación que es gravísima para ese país. Eso lo logró jamás. Hay que decir jamás produjo la unificación del liderazgo. Jamás como se está produciendo la unificación del liderazgo dominicano en el entorno del presidente, la situación haitiana. No es así. Hagamos la analogía y comparemos lo que pasa en Israel con lo que pasa aquí frente al liderazgo haitiano y al liderazgo nacional. Estamos fraccionados, lamentablemente estamos fraccionados. Mientras los haitianos están unificados, y fue mi artículo de ayer, que tú no lo lees, por suerte. No, lo vi. Por cierto, tú no lo lees. Siempre lo leo y recibo. Y lo invito a ustedes a que busquen la columna de Nelson Encarnación, que sale todos los miércoles, tempranito, en el Caribe y otras plataformas. El liderazgo haitiano está unificado. Que no se pone de acuerdo internamente, porque se vienen matando.
El tema dominicano lo unifica. ¿Lo ha unificado? Lo unifica. Y nosotros, desgajándonos por la cuestión electoral, que está muy vecina, está muy próxima. Y todo eso tiende a matizar cualquier acción que debería ser una voz unificada. Bueno, pero entonces dicen, lo que ocurre es que si nosotros nos unificamos, no lo dicen, ¿verdad? No lo dicen, pero su accionar va en esa dirección. Si nosotros nos unificamos y fortalecemos a Luis Abinader, lo estamos fortaleciendo para que nos derrote. Con esa premisa, bajo esa falsa percepción, nosotros producimos entonces un fraccionamiento de hecho frente a unos haitianos que son absolutamente irresponsables, no cumplen nada, sin embargo están unificados alrededor de la cuestión del canal. Están unificados en la cuestión del canal y en el tema dominicano, que es lo único que lo unifica y lo único que pone de acuerdo a toda la dirigencia y a los grupos armados haitianos, que ahora acaban de tener un triunfo colateral. ¿Por qué un triunfo colateral? Porque la República Dominicana, con su actual Cancillería, han conseguido por primera vez ser elegido miembro de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU. Usted verá el índice a partir de ahora y usted verá la cantidad de condenas con presencia y con el voto dominicano que le pueden surgir de violaciones a los derechos humanos, especialmente con el caso haitiano, con la presencia de esta Cancillería díscola, que para muchos resulta en términos comunicacionales un triunfo. Eso puede convertirse en un hándicap, convertirse en una espada de Damocles para la República Dominicana, porque los casos de violaciones de derechos humanos, que son la principal alma del pueblo haitiano, ahora con una representación de esta Cancillería nuestra y del canciller actual, generan una preocupación en el liderazgo político consciente del país de que le hemos entregado la llave a los enemigos de este pueblo y a los enemigos del liderazgo del país. Pero yo creo que hay una predisposición hacia interpretar que esta membresía del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas significaría poner en manos de personas que tienen una visión diferente frente al caso haitiano, poner en manos de esas personas nuestro destino en materia de posiciones frente a los derechos humanos. Que es la primera vez que el país es elegido a esa comisión. Sí, pero al Consejo. Al Consejo. Yo fui delegado, cuando yo estaba en Cancillería, fui delegado en Ginebra, a una reunión del Consejo de Derechos Humanos. Sí, porque cuando hacen la asamblea, invitan a todos los países. El país no era miembro, pero yo estaba ahí. El canciller me delegó. Pero, ¿qué significa esta membresía en el Consejo de Derechos Humanos? Bueno, como todo en la ONU, se decide por mayoría. Una posición frente a determinado hecho, la posición de un país no determina hacia dónde se dirige el debate en el Consejo. Bueno, nosotros podemos tener una posición. Ahora, el canciller puede tener una posición. Ahora, la posición que prevalece en esos organismos, en esos órganos de Naciones Unidas, es la posición del presidente de la República. Así es, pero fíjate... El canciller o un delegado es un vocero. Pero fíjate lo que ha sucedido en todos los casos ante las diferentes instancias internacionales de violaciones de los derechos humanos que han presentado los haitianos en diferentes instancias, tanto en los tribunales internacionales de derechos humanos como en la propia Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos. Todos han sido condenatorios para la República Dominicana. Primero, porque tiene mejores cabilderos.
y cómo Haití tiene mejores... Un país que no se pone de acuerdo, un país que económicamente está destruido, un país que tiene condiciones que ustedes viven degradándolo, pero tiene una diplomacia y una formación y una estrategia muy decidida con relación a los temas de su interés. Muy definida y muy unificada. Y siempre en esos casos de conocimiento de violaciones de los derechos humanos, aquí mandan unos representantes que son de los grupos internos que apoyan esa función de los haitianos, y siempre se condena a la República Dominicana en presencia de los defensores de República Dominicana que no hacen su trabajo y no hacen su papel. Y por ahí andan muchísimos nombres de muchísimos abogados y de muchísimos políticos famosos del país que han representado, y en su presencia se ha condenado la nación. El anterior juez presidente de la Junta Central Electoral fue uno de los defensores del país en uno de esos casos, y eso fue una cosa que dio pena, que como la diplomacia nuestra y como esta estructura que tenemos, hay que decir que, óyeme, Trujillo no va a quedar grande a todo, porque que la diplomacia que ejercía Trujillo y el tratamiento que le daba a los ámbitos internacionales, Trujillo era capaz de robarse un ciudadano norteamericano y traerlo aquí al país. Tráeme un diente de ajo. O sea, consigue un diente de ajo. A ver cómo lo masticamos, ¿verdad? No, para ver si exorcizamos esto aquí. es que los dictadores tienen esa condición. O sea, porque es un blindaje. Tener buenos diplomáticos y tener creo que buenos funcionarios es un blindaje. Tú diste la definición correcta. Parece que las múltiples dictaduras y el levantisco pueblo de dirigentes haitianos tienen ese blindaje. Claro. Y lo ejercen. Te crean. Lo ejercen con calidad. Te crean unos artilleros, ¿cómo se llaman los que van adelante? Artilleros no, son infantes, una infantería diplomática que les responde. Aunque se maten allá internamente en Haití, cuando hay un interés común, que ellos entienden que hay que fortalecer la posición haitiana en el exterior, ahí no hay ninguna duda. Tienen los mejores diplomáticos. Invierten en los mejores diplomáticos. Y no andan nombrando embajadores porque agárrate de eso ahí, porque no hay más en qué nombrarte. Te mando de embajador a un sitio. No, son diplomáticos formados, entonces nos llevan la milla a nosotros. Nos ganan en todos foros. Y apunten por ahí que continuamos sin tener un embajador norteamericano aquí en el país. Mientras en Haití, ya hace tiempo que fue nombrado un embajador. Cambiaron dos meses después cambiaron al encargado de negocio. Sí, Isaías, qué sé yo qué. Pero no han dado una labor. Sin embargo, pusieron una mujer. Pero República Dominicana no ha tenido la calidad de llamar a consulta a la embajadora dominicana en Washington y decirle, venga para acá y siéntese aquí, que usted sigue haciendo su labor desde aquí de República Dominicana. Mientras no tengamos un embajador aquí, nosotros no tenemos por qué tener un embajador allá. Es que no nos damos a respetar. Jorge, pero oye, a ti te gustan los extremos a veces. A veces es conveniente generar la política de los hechos consumados. ¿Qué presidente ha hecho eso? A pesar de que hemos tenido periodos de hasta 5 años sin embajador. ¿Qué presidente ha hecho eso? ¿En cuáles periodos han sido eso? Especifícalo para que tú puedas ver que es la misma estructura que le da el tratamiento. En un espacio, uno de los gobiernos del doctor Balaguer, un espacio que estaba Linda Watts, que la conozco bien porque intercambiábamos con alguna frecuencia, porque ella siempre primero estuvo en la parte, Linda Watt en la parte era la embajadora. Era encargada de negocio. Primero había estado en la parte política. Y luego siguió Linda Watt con Leonel Fernández, sin embajador. Y posteriormente... Eso no es cierto, porque mira, si fue en la transición, Pastorino era el embajador de todo ese proceso, que jugó un papel determinante en la estructura
de los cambios que se deberían hacer. Sí. Pastorino, que no era embajador, era un amigo del presidente y un agente de la CIA, que fue, pero digo que no era de carrera diplomática. No tenía no tenía un expertise diplomático. Una granja pero era, una crianza de perros. Exacto, y era un agente de la CIA que fue enviado aquí con la única intención de minar la situación política nacional y llevar al país a tener una condición muy especial, porque Balaguer en esa época se había negado a hacer las transiciones de las agendas internacionales, especialmente con el caso de las políticas neoliberales, de desprenderse de las empresas del Estado, que después tuvo Leonel que hacerlo. Y la política frente a Haití también, de apertura de los llamados campos de refugiados. Y Pastorino fue llamado, campo de refugiados no, después de haber estado campamento de refugiados. Pastorino fue llamado a consulta después de un año. Nosotros le hemos mandado a usted una misión muy específica. ¿Qué ha pasado? Que usted no ha podido ejecutar. Dice, ¿y cómo ejecuto? Con un jodido viejo que no sale a la calle, no tiene un apartamento, no tiene mujer, no tiene hijos reconocidos. Tiene muchísimos hijos, pero no los reconoce a ninguno. Que es lo único que le interesa a la izquierda levantica del país. Lo único que le interesa de Balaguer de nada, porque todo lo dan. Todo se lo da, no paga factura, no tiene nada. ¿Por dónde comienzo a atacarlo? Y ahí fue que se inventaron aquel expediente de las famosas maletas que llegaron a Miami en un vuelo donde iba una hermana del presidente Balaguer. Una hermana, una sobrina. Pero se lo inventaron. Son creativos. Los imperios tienen esa condición de creatividad. Y nosotros somos creativos también, porque vamos a la pausa. Un invitado frecuente a hablar de temas importantísimos con nosotros. En cada ocasión que está aquí en Geopolítica hablamos de temas muy importantes políticos, internacionales, etcétera, etcétera. Y es el profesor don Luis de León, miembro del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana y presidente de la fuerza bochista dentro de ese partido, que trata de armonizar intereses, pero se le ha hecho difícil. Buen día, Luis. Gracias. Buenos días. Bienvenido, Luis. Don Nelson Encarnación, don Jorge de León. Un saludo exclusivo a todo su público. Nos honra y siempre nos da orgullo el venir acá a este programa. Gracias. El placer es nuestro siempre. Dice Nelson que tú eres un habitué. Que a ti hay que ponerte ya tu espacio fijo. Gracias por ese reconocimiento. Claro. Esa exaltación. ¿Qué le parece, don Luis, la coyuntura actual del mundo? El recrudecimiento del enfrentamiento histórico, milenario. Sirio, palestino y los árabes y Israel. El mundo entero tiene que salir con una bandera grande para pedir paz. El profesor Juan Bosch, nuestro líder histórico, dijo Historia de los pueblos árabes. Exacto, escribió un libro, así mismo, Historia de los pueblos árabes. Dijo que la Tercera Guerra Mundial iba a comenzar en el Medio Oriente. Y explicó con múltiples razones. Lo que estamos observando es un mundo complicado, complejizado, lleno de incertidumbre, con una capacidad enorme de cambiar la historia. Sobre todo, es un hecho realmente incomprensible. La realidad misma de que la humanidad vive en el siglo XXI cuando la investigación, la tecnología, el desarrollo, el progreso. Sin embargo, lo que vemos es la irracionalidad, el salvajismo, el terrorismo, el genocidio. Toda la apuesta que hay es a destruirlo todo. ¿Y qué mundo es este? ¿A qué estamos apostando? ¿A qué estamos apostando? A que la humanidad vuelva al lobo, a la etapa primitiva, ojo por ojo, diente por diente. De manera que hay que convocar a reencauzar este mundo, porque las instituciones que se han creado, por ejemplo, las Naciones Unidas, que fueron creadas instituciones que ya nos responden.
después de la Segunda Guerra Mundial. Ujú. Y miren todos estos problemas que hay en el mundo. Nosotros tenemos un problema grande aquí en la frontera también. Y frente a todos estos problemas, ¿qué es lo que hace ese conglomerado de embajadores? Apoyar la injusticia, apoyar la guerra, apoyar los conflictos, porque no toman ninguna determinación. Luis, no podría decirse que se apoya, pero por lo menos no hacen nada para evitarla. Es que los hechos... Bueno, no hacer nada es lo mismo Porque apoyo podría decirse es que es no, una condición muy fuerte. No, es que, Jorge y don Nelson, la acción, los hechos, la acción y la omisión se castigan igual. como decía José Martí, la mejor forma de hacer es decir, o la moral se predica con el ejemplo. Es decir, lo que ve el mundo es que las Naciones Unidas es un cómplice de todo lo malo. Porque usted, si usted tiene un poder, ¿verdad? Tiene un mandato. Generado, tiene un mandato. El ¿verdad? poder, eso está entre comillas. Tiene un mandato. Tiene un mandato de todas las naciones. ¿Y por qué usted no actúa? ¿Por qué usted lo que hace es complicarse? Lo que hace es se queda en burocracia, en declaraciones. Bueno, en visita y en gasto de dinero, en estos pasajes que viven dándose en la llamada turismo diplomático, que lo que viven es andando por el mundo sin ningún resultado. Así mismo, así mismo. De manera que el mundo ahora concurre a un momento de crisis. De crisis, pero de alta preocupación. Pero, y nosotros en el plano local, ya usted está viendo lo que está ocurriendo. Pero uno aquí en esta aldea, tirando tonterías al aire, uno dice, pero si todos estos países del tamaño de nosotros, los países pequeños, subdesarrollados, etcétera, todos de alguna manera estamos bajo la alfombra, bajo la sombrilla de las grandes potencias. Todas las grandes potencias, cuando tienen la ocasión, la oportunidad de contribuir a la paz, lo que hacen es que comienzan a atizar, a entregar armas a un sector, a satanizar al otro, y así se ayuda a la paz. Lo que está ocurriendo ahora mismo con Haití y la República Dominicana, nosotros hemos denunciado reiteradamente que es la comunidad internacional que quiere echar a pelear a la República Dominicana a Haití, independientemente de que hay en Haití una posición desde hace mucho tiempo, precisamente contra la República Dominicana. Y ahora hemos observado que después de que el presidente Abinader llevó todos los cañones hacia la frontera, el mundo se vio en guerra. Nosotros inclusive hemos hecho un llamado reiterado a la oposición política que asumiera una posición, unificara una posición, porque el Estado no es el presidente. Digo, la sociedad, el país no es el presidente es el líder del Estado, pero no le pueden dejar el problema. Todos tenemos una cuota de responsabilidad. Digo esto para expresar que se hace necesario que la oposición fije una posición unificada, y sobre todo nosotros hacemos el llamado a la alianza opositora Rescate RD para que asumamos, porque no solo son elecciones, es más, las elecciones se pueden ver en peligro este año, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con todo lo que está ocurriendo aquí, y que ninguno de ellos se ha referido, que es la comunidad, tienen miedo a referirse a Estados Unidos, Canadá, Francia. No dicen que los agitadores son ellos y que ellos no quieren engañar al pueblo dominicano, engañar al país. La comunidad internacional, como se dicen los ratones, todos los ratones, nunca le ponen nombre. Y tienen nombre. Y no se atreven a decir los nombres. Tienen nombre. Ven acá, nombre no. Las elecciones, nosotros hemos advertido, las elecciones del próximo año, municipales, congresuales, presidenciales, pueden verse afectadas por este tema interno. Y no nos enseñó el profesor Juan Bosch que los temas internacionales son los que movilizan la agenda local, la agenda, el tema económico, el tema político, el tema mundial, tiene un peso cultural, sí. en sentido general. Luis, pero a nivel internacional no hay un interlocutor válido que tenga la condición de mediación en ninguno de los conflictos que tiene ahora mismo el mundo. ¿Cuál interlocutor? Si todos no hay un interlocutor, si todos juegan si todos parte. tienen sus intereses. Exactamente.
Bueno. La lucha de intereses ha suprimido la concordia, la amistad, la búsqueda de No solución. hay mediadores. No hay mediadores. Bueno, yo hago un llamado. Porque la iglesia de y el programa liderazgo. al Papa, Al para Papa. que se la juegue, que de aquí de América. No, pero no, para que como decimos popularmente, los que lo sean. para que se la siga jugando y asuma una posición de humanidad, de humanismo, de patria, de paz, porque, bueno, nosotros tenemos desde las cátedras José Martí de la UAS, en nuestra función de catedrático, tenemos, a propósito de este día de conmemoración del encuentro entre dos culturas, un día de genocidio, porque lo que hizo fue España fue extirpar a toda la... Lo bueno y lo malo. ¿Verdad? Claro que sí. En un momento de genocidio que hay en el mundo, porque todo el mundo dice ahora mismo, borren del mapa Palestina. Eso es lo que están diciendo las grandes potencias. No hablan de paz, no hablan de diálogo, lo que quieren es genocidio. Y ese es el mundo moderno y postmoderno. Y ese es el mundo de la gran tecnología o de la inteligencia artificial. Ese es el mundo de la barbarie. Ese es el mundo de la barbarie. Estamos descendiendo desde la civilización a la barbarie, a un estado de sitio. Y ese es el ejemplo que le podemos dar a la niñez. Y ese es el ejemplo en términos del liderazgo dominicano. Dividido frente a un mundo... Se necesita refundar los países. Se necesita refundar. Eso es una palabra mágica. Refundar las naciones. Porque todo lo que está ocurriendo... yo digo, por ejemplo... Pero vámonos un poco a lo individual y el liderazgo. Porque, ¿qué está pasando con este liderazgo de los países que es tan poco proponente? Un liderazgo libertino, más asociado a los intereses, donde la gran mayoría, y lo tenemos aquí como el mayor ejemplo, las mejores representaciones que han llegado en los últimos años a los puestos de dirección, especialmente puestos congresionales, están ligados a intereses oscuros todos. La gran mayoría. La gran mayoría, todos. Pero ese liderazgo va a ser sepultado por la rueda de la historia. Si no asumen posiciones. Aunque venga un liderazgo destructor. Pero alguien va a tomar las determinaciones desde los pueblos para, en nombre de la patria, en nombre del orden, en nombre de la paz, asumir un liderazgo. Lo que no sabemos que ese liderazgo pueda ser el liderazgo auténtico. Por eso hacemos un llamado a este liderazgo fáctico a que asuma su responsabilidad en medio de la crisis. Porque hay un mundo en crisis, pero hay un país en crisis. Lo que pasa es que la historia, los procesos son lentos, profesor. En lo que llega y la historia sepulta este liderazgo irresponsable, irresoluto, sin creatividad, se produce muchos daños. Porque la historia es lenta. Entonces, hay que esperar lo lamentable es que el relevo, a lo que relevaron los líderes ahora, estaban muy por encima de los líderes actuales. Y el relevo que se proyecta es mucho peor que el que tenemos ahora. Por eso dije lo que dije. Vamos a un deterioro. Por eso es lo que dije ahorita. Ahora, Juan Bosch decía, pero ¿cómo en medio de las grandes crisis, decía Juan Bosch, grandes soluciones. Grandes soluciones. Y los pueblos se crecen. Y los pueblos se crecen. Pero ese crecimiento, lo que Nelson destaca, y yo quiero hacer una puntualidad, usted tenía 3 personas que usted no podía ligarlas ni a la corrupción, ni a la búsqueda de dinero, ni a la satrapería. En Balaguer, Juan Bosch y Peñagón, usted tenía 3 grandes líderes que dirigían la estructura democrática. Pero lo que le han sustituido carecen de esa vocación de servicio y esa vocación de entrega. Y lo que le espera a la siguiente generación que lo va a sustituir son gente toda ligada a la banca de apuestas, porque uno no confundan la banca formal con la banca de apuestas. A la rifa. A la rifa, ligado al lavado de dinero, ligado al narcotráfico. Pero tenemos la mejor muestra que tenemos diputados apresados. Alguien pudiera decir, pero ustedes están adivinando, ¿cómo ustedes saben lo que va a ocurrir más adelante? Bueno, por lo que está y lo que está ofertándose. Por lo que hay alrededor. Dejémosles una puerta. ¿Qué puede salir de ahí? Dejémosle una puerta abierta para el optimismo. Porque no para la esperanza. Para la esperanza. Para el amor. Paz, para el amor. Porque... Todo eso es poesía, profesor. Sí, cierto, poesía. Parecería pero como un poema. El mundo, en términos históricos, está cargado de eso.
en momentos difíciles. De manera que nosotros aprovechamos este programa para hacer un llamado al mundo entero a la paz, a que enarbolemos el discurso de la paz, del diálogo, no el de la guerra. El de la guerra son las grandes naciones, lo que están llamados guerra, porque la guerra se ha convertido, como lo dijo, en un negocio. Él escribió un libro que se llama el pentagonismo sustituto del imperialismo. Exacto. Que la guerra. ¿Qué es el pentagonismo? ¿Es la guerra? La guerra. Un proyecto de dinero, de guerra, financiero. Correcto. ¿Y cómo usted explica que Estados Unidos, frente a una tragedia tan grande como la que ocurrió en Israel, en Gaza, ¿verdad? Voy a enviar todo esto para la guerra. ¿Y cuál es el ejemplo que le están dando al mundo? Bueno, Estados Unidos no tiene ejemplo, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos es terrible. Entre los dos partidos demócratas. Y lo que está pasando socialmente, usted tiene tiroteo en toda la ciudad, en todos los campos y en todas las áreas de Estados Unidos de estudiantes, de jóvenes, el desquiciamiento social. Y el deterioro de la seguridad ciudadana. Sí. Hay ciudades que no se puede caminar de noche. Correcto. ¿Y qué mundo es ese? Y hablan del mundo, y un mundo de la droga, el zombie. La tecnología, y de la droga socializada. Sí. Porque todos estos estados viven de la droga. Y ya los titulares de aquí, de que cogieron droga, no saben a nada. No, ya van a una esquinita por ahí. Exacto. Y si le indican a ustedes que ha aumentado la captura, indica que está montando el tráfico. Porque si aumenta la captura es proporcional. Sí. Correcto. Vamos a la pausa y regresamos de inmediato a seguir a completar la jornada del día de hoy con el profesor Luis de León para que hablemos de política. A la política caliente, don Luis, se puede venir con ese recorrido por la geopolítica. En el año, en el 2018, hace apenas 5 años, se aprobó la ley 33-18 de ese año, donde los legisladores, la cúpula de los partidos, se pusieron de acuerdo para una serie de aberraciones. Por ejemplo, establecieron encuestas, asambleas, aclamaciones, primarias. Son como 5 o 6 modalidades de elección de candidatos. En esta ocasión todos los partidos se han ido prácticamente por el hecho por la vía de las encuestas, y eso les ha generado a los partidos un torbellino interno cualquier cantidad de quejas, porque entienden que la encuesta es un mecanismo que no es tan democrático. Bueno, tú pudieras decir, pero lo que es bueno para aquel también puede ser bueno para mí, pero el que pierde no tiene esa lógica. Entonces, en el PLD hay muchísimas situaciones también internas, igual que el PRM, igual que la Fuerza del Pueblo y todos los demás partidos por esta elección que es legal, pero la verdad que es una elección. Bueno, nosotros, desde la Fuerza Bochista, a propósito de que el partido está conmemorando el 50 aniversario, yo siempre lo digo, lo planteo eso, de su fundación. Nuestro líder histórico, el profesor Juan Bosch, lo fundó un 15 de diciembre del año 1993. Vine yo de Montecristi cuando tenía 18 años y participé, porque vine en la delegación que vino de Montecristi a participar en el Congreso Constitutivo Juan Pablo Duarte. Y estamos conmemorando también el 25 aniversario de la fundación de una organización de carácter doctrinaria que nosotros creamos en el PLD, que es la Fuerza Bochista, en 1998, en Capotillo, Loma de Cabrera. Nosotros hemos dicho que estas van a ser las elecciones, unas elecciones con muchas situaciones difíciles, porque estamos generando una competitividad, que es la competitividad del poder económico, no es una competitividad en sentido general de valores. ¿Quiénes aspiran? De ideología. De ideología. De propuesta. Los que podríamos aspirar, yo tengo toda una vida en el PLD, pero no me atrevo a aspirar ni a una diputación, para yo aspirar a la presidencia de la República en el PLD, pero fue un proceso interno ya más distinto, ¿no? En la consulta interna del año 2022 pasado. Y en esa consulta planteamos en todo el país que fuimos, señores, para volver al poder hay que unirnos.
Fuerza del Pueblo, PLD, Fuerza del Pueblo y todos los partidos. Y ahora está unido al PRD. De manera que esas son fuerzas bochistas, porque Mombo fundó el PRD. Y esa fuerza bochista ahora en esa alianza opositora, nosotros en este programa le hacemos un llamado a que se consoliden esa posición de alianza y que le digan al país, porque ya estamos de cara al 29 de este mes. Pero hay torpedeo interno. De octubre. No, el que torpedee la alianza es una traición ¿Y ya ustedes a la patria. ya identificaron, ya identificaron a quienes torpedean? Bueno, Me imagino que sí, ¿verdad? no, yo creo que deben decir, esa comisión organizada, esa comisión organizadora debe informar al pueblo, porque no puede ser en secreto y dejar todo a última hora. Última hora, cuando las cosas se dejan a última hora, pueden generarse. Luis, pero ¿qué es lo que está pasando con la falta de propuesta? De todos los partidos. De todos los partidos, bueno, es que hay que... ¿Por quién es que el país va a votar? ¿Por qué expediente que le entreguen escrito de los programas, de los gobiernos que piensan elaborar? No hay nada. Solamente es cartucho vacío. Tú te enteraste, antes de que Luis te conteste, tú te enteraste que los dirigentes políticos dicen que la gente no vota por programa. Ah, eso es verdad. Entonces, No vota por programa. Ellos lo acusan a ustedes de que el pueblo no piensa. Los políticos piensan y creen y saben que ustedes no piensan. Y que simplemente con una boronita y un par de sándwiches resuelven el problema del voto. Y si te compran tu voto, ellos tienen la decisión de que al comprar no tienen por qué devolverte nada. ¿No tienen compromiso? No tienen compromiso. ¿Ya te pagaron? Te pagaron. Eso es lo que tú vales. Bueno, sin embargo, el pueblo prioriza. Y el pueblo dominicano, en el marco de esta actual gobernabilidad, todas sus expectativas, aquí en el país hay hambre, miseria en los barrios populares. La gente, lo repito con frecuencia, no está recibiendo las 3 papas calientes al día. Pero hace mucho de eso. No, pero ahora se ha incrementado. Y con todo lo inservible de los servicios. ¿Qué está pasando con los servicios? Bueno, el servicio eléctrico, por ejemplo, y todo lo que ofrecieron. El servicio eléctrico, el PLD le entregó al país un país en luz, y ahora tenemos un país apagado. El aumento de la factura eléctrica, los grandes problemas que tienen que ver con el hecho de la inseguridad ciudadana, la situación social de improvisación, la situación social que tiene que ver con los servicios de salud. Educación ha sido un desastre. Qué desastre más grande el de la dirección del Ministerio Pero de Educación, donde se generan libros que tienen más de 600 faltas ortográficas. ¿Quién le diría eso al mundo en medio de un país? Usted fue viceministro. Correcto. ¿Y qué pasó ahí? El desorden. Es que la cultura del desorden que está en el Estado, no la cultura del patriotismo, no la cultura del sacrificio. Por eso nosotros decimos de cara a las elecciones que el gobierno le tiene miedo como el diablo a la cruz, a la alianza opositora. Y decimos que la alianza tiene que comunicar ya a todo el país, porque eso es consolidar el triunfo. El pueblo, excúsenme, Jorge y Nelson, el pueblo... pasa suyo. El pueblo está muy entusiasta y decidido a votar para sacar este gobierno, porque hay un estado de desesperación en la sociedad. Está muy decidido a votar por la alianza. Entonces, pero esa alianza tiene que consolidarse, mostrando al mismo tiempo todas sus propuestas, todas las provincias. Pero hay un discurso de enfrentamiento que cada uno de los dirigentes del PRM lo utilizan de manera muy efectiva, y es: ustedes lo hicieron peor. Refiriéndose al PLD. Bueno, la única defensa que tienen los partidarios del gobierno es decir: ustedes no reclamaban nada ni decían nada cuando aquellos se lo estaban llevando todo. Pero ya se hundieron, porque el presidente dijo no miren para atrás, y el pueblo lo quiso aplaudir. Es atrás que queremos estar, porque en los gobiernos del PLD la gente comía, tenía estabilidad, tenía tranquilidad, tenía paz, tenía esperanza, tenía futuro. Ahora hay que rescatar el futuro. Ahora hay que volver al futuro que le generó el PLD. El país está sembrado de las obras de gobierno del PLD de 20 años de gobernabilidad. Es verdad
que hay sombra, pero las luces son poderosas. En comparación con lo que tiene este país. Sí, pero entonces, comparar 20 años con 3, hay una desproporción, profesor. No, pero hay cosas que este gobierno ha superado. El endeudamiento externo. Eso es una cosa terrible para el país. ¿Y dónde están los resultados, los recursos de esos préstamos? Para garantizar la gobernabilidad, para garantizarle al pueblo que pueda comer 3 veces al día, que pueda tener servicios eficientes. Lo que pasa es que del Estado se ha apropiado la improvisación y ellos desconocieron la continuidad de Estado, porque nosotros dejamos un país estable económicamente, socialmente, con una serie de proyectos sociales, educativos, consolidados en el Estado, y todo eso se fue a pique. Lo que pasa es que ustedes tienen recursos mejores. Ustedes tienen un problema serio. Es cierto que las luces sobresalen por las sombras, sobre las sombras, pero tienen miedo de comunicar las luces, porque cuando le sacan la sombra, los aplatan. Entonces están ahí atrapados en esa... No, el PLD no es un partido corrupto. Eso podrán ser 2 o 3 personas, no, claro que no. 2 o 3 personas que hicieron eso, pero esa persona tiene que responder. Pero eso es suficiente para que le planten la luz. ¿Eh? No, estoy bien. No. Bueno, es la voluntad del pueblo, es el pueblo el que está en las calles, apoyando a nuestros candidatos, apoyando a los candidatos de las los 3 grandes partidos que forman parte de la alianza opositora. ¿Y quién encabezaría la alianza? A Abel Martínez en el O el PRD que tiene que encabezarla, que ha dado la Fuerza del Pueblo, y a Miguel Vargas Maldonado. ¿Quién encabezaría la alianza, profesor? Eso es muy sencillo. Eso es muy sencillo. Sencillo. Es que el proceso lo permite, porque las elecciones municipales son en febrero. Ajá. Y eso permite que las alianzas se den de manera regional, y no estoy dando explicación, sino por conocimiento de la metodología de lo que es el proceso electoral dominicano. Es sencillo. Si fuera tan fácil así. Sí, No, es sencillo y es a nivel regional, y tienen espacio Oigan, para recomponerlo. Juan Bosch decía, el pueblo es el que manda, el pueblo es el que sabe, el pueblo es el que pone. El pueblo está hablando en todas partes y va a decir, y en medio de esta crisis, después que pasen las elecciones municipales, el pueblo va a hablar. Ahora, lo que debemos ser los políticos suficientemente inteligentes para saber que el interés colectivo está por encima del interés individual y personal, y que las aspiraciones de poder y personales, tanto para las candidaturas a alcalde como para las candidaturas legislativas y a la presidencia, está por encima Luis, del deseo particular. es que la alianza está apostando a que las elecciones se van a ganar en los supermercados. Oye, peor de ahí. Peor de ahí. Oye, ¿cuál es la lógica de la alianza? Se va a ganar en las calles. Se va a ganar en la Oye, ¿cuál calle. es la lógica de la alianza? Apostando al fracaso de su aliado. ¿Entendieron? La gente del PLD está apostando al fracaso de la Fuerza del Pueblo y de Leonel Fernández, y al revés. Entonces así, eso no va a caminar, profesor. Lamentablemente, se acabó el tiempo. Oiga, no. Usted al final del túnel usted va a ver. La verdad es que el pueblo está empoderado para cambiar la realidad. Eso puede ser verdad, eso que usted dice, pero la realidad de la actual gobernabilidad es más alta y poderosa, y la gente podrá ponerse de acuerdo después que pasen las elecciones. Dele el mensaje final, que nos vamos, dele el mensaje final. Ya lo dio. Ya lo dio, ese es el mensaje final. Bueno, invitar finalmente hoy, un día como hoy, en la UAS, en el marco del 485 aniversario de la fundación de la UAS, que se conmemora durante todo este mes, el 28 de este mes. Hoy la cátedra, una de las cátedras de la UAS, la de José Martí, que la coordinamos nosotros y participamos la del profesor Juan Bosch, estamos invitados a una caminata por la paz en el marco del altar de la patria y toda esa zona de España. Eso es ahorita a las 10 de la mañana. Ok, están invitados allá. Gracias, don Luis. A ustedes, gracias. Hasta mañana.